Hola, soy José Eduardo Moreno. En esta oportunidad quiero compartir algunas ideas acerca de los impactos que puede tener ciertos tipos penales incluidos en la Ley 2010 del año 2019 en los procesos de planeación tributaria. Esto resulta importante o relevante por dos razones. La primera, porque se puede incurrir en ellos por acción, omisión o desconocimiento. Acciones que se pueden tomar o decisiones que se pueden tomar en cualquier momento durante los procesos administrativos. Y la segunda, porque estos tipos penales se convierten en una herramienta que va a estar presente en los procesos de fiscalización que adelante la administración tributaria. Veamos un poco acerca de esto. Lo primero que debemos tener en cuenta es que esto implica un cambio de perspectiva. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 2010 del año 2019, en todos los casos siempre hablábamos de infracciones tributarias, es decir, que las consecuencias se resumían en sanciones y sobrecostos financieros. Sin embargo, cuando ya ponemos sobre la mesa estos tipos penales, entonces tendremos que considerar que en los procesos de discusión, en ciertos casos, habrán infracciones tributarias, sobrecostos y eventualmente podría haber una imputación de una defraudación tributaria o un delito tributario. Entonces, claramente esto pone en otro panorama nuestra percepción de las decisiones que tomamos en materia administrativa, financiera y tributaria. Esta ley contiene dos tipos de delito. El primero es la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes. Lógicamente, esto se configura en un delito en la medida en que cuando oculto activos estoy intentando ocultar el resultado de la omisión de ganancias, de utilidades o de mi propia riqueza. Lo mismo sucede cuando estoy incluyendo pasivos inexistentes, porque lo que estos hacen en una declaración de renta o en una declaración de patrimonio es disminuir la manifestación de riqueza a través del patrimonio líquido. Por otro lado, tenemos la defraudación o evasión tributaria, donde nos contempla cuatro elementos. Primero, cuando no declaro teniendo la obligación de hacerlo, cuando omito ingresos, cuando incluyo costos y gastos que no existen realmente y cuando reclamo saldos a favor o retenciones a las cuales no tengo derecho. Estos dos delitos podríamos decir que se asocian en la medida en que la defraudación o evasión tributaria generalmente conlleva a que yo tenga que omitir activos o crear pasivos que no existen realmente. Y con esto, pues ese delito se renueva cada vez que yo presento una declaración de renta o una declaración de patrimonio. También nos dice esta ley que la acción penal se extingue si se corrige la declaración, se pagan los impuestos, las sanciones y los intereses asociados. Esto también nos pone sobre la mesa que tenemos un tiempo limitado para extinguir esa acción penal y es el tiempo de firmeza de las declaraciones, que en términos generales hablamos de 3 años, pudiendo ser superior, por ejemplo en el caso de compañías que están sujetas a precios de transferencia, donde la firmeza se extiende a 5 años. Concretamente, los impactos en la planeación podríamos dividirlos en dos secciones, en las operaciones y en la discusión. En cuanto a las operaciones, tendremos que visualizar que la única forma de estar seguros de no ir a incurrir accidentalmente en una infracción de tipo penal sería que hagamos una adecuada interpretación y aplicación de la ley en cuanto a temas tributarios en cada una de las operaciones del negocio. Y la segunda es que todas las operaciones se encuentren plenamente dotadas de sustancia económica. De esta manera, pues vamos a estar en un panorama totalmente claro. En segundo lugar, tendríamos los impactos en las discusiones.
Cuando analizamos la estrategia de discusión con la administración tributaria, debemos tener en cuenta que la oportunidad para corregir está sujeta a la firmeza de las declaraciones. Y en ese orden de ideas, también la oportunidad para extinguir cualquier acción penal estaría sujeta a ese tiempo. Posterior a eso, quedaría sujeto el resultado a lo que pueda suceder en el proceso de discusión en otras instancias. A modo de ejemplo, veamos una estructura donde se crea una entidad en el exterior, la cual tiene funciones de tesorería o financieras. Entonces podríamos decir que esta tiene sustancia económica si tiene la posibilidad de realizar inversiones en diversos tipos de instrumentos, sociedades, bienes inmuebles, acciones, bonos. Al mismo tiempo, tiene funciones que le permiten generar coberturas de tipo cambiario para mitigar las fluctuaciones de la tasa de cambio en Colombia, o tiene la posibilidad de acceder a fuentes de financiación internacionales aprovechando esas coberturas cambiarias y obteniendo tasas de interés mucho más bajas para fondear las operaciones locales a un menor costo. Claramente allí configuraría sustancia económica y no tendría ningún tipo de inconveniente. Por otro lado, si fuera una entidad que solo realiza créditos a la compañía colombiana, esto ya genera una brecha que podría derivar en una situación de abuso, pero que todavía no llega al nivel de generar, por ejemplo, un gasto inexistente. Llegaríamos a la situación que puede generar este tipo penal de fraude si esas transacciones finalmente se registraran, se reconocieran, pero nunca se pagaran efectivamente o no se pudiesen demostrar el giro de los recursos para fondear a la compañía colombiana. Entonces tenemos tres niveles donde la sustancia económica es lo más importante, donde la realidad y la necesidad de las transacciones tiene un peso significativo y donde el no poder demostrar esa sustancia económica y esa realidad pues nos llevan a una situación donde tipificamos un fraude tributario. Bien, a modo de conclusión, se puede llegar a evidenciar primero que no se requiere ser un especialista en derecho penal para considerar en cada una de nuestras decisiones de tipo financiero, administrativo, tributario, el impacto que pueden tener estas nuevas disposiciones. Al mismo tiempo, estas disposiciones se convierten en elementos fundamentales cuando estamos frente a un proceso de fiscalización o cuando estamos frente a un proceso de planeación tributaria.